Hola a todos. El problema 337 nos dice: una esfera de 4 kilogramos se apoya sobre la superficie parabólica suave. Determina la fuerza normal que ejerce sobre la superficie y la masa mb del bloque B, necesarias para mantenerlo en la posición de equilibrio que se indica en la figura. Entonces, inspeccionamos el esquema y vemos que el bloque B va a transferir su carga a lo largo de esta soga, ¿sí? Y como la soga es continua, va a mantener la misma fuerza a lo largo de todo su cuerpo. Entonces, observamos que la esfera A está apoyada sobre una parábola, ¿no? Una superficie parabólica. Aquí tenemos la ecuación de la parábola. Entonces, vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre tomando como punto de referencia la esfera. Aquí tenemos X y aquí tendremos Y. Entonces, a partir de este punto A, saldrá la tensión de la cuerda AB. Nos está diciendo que la esfera tiene 4 kilogramos de masa, por lo tanto colocaremos aquí el peso que vendrá actuando hacia abajo, y aquí también nos dice que está apoyado sobre la superficie, por lo tanto aquí se va a generar una reacción normal. Aquí tenemos tensión AB, tenemos aquí el peso del bloque y aquí tenemos la normal. Y con esto ya tenemos el diagrama de cuerpo libre. Lo que nos faltaría sería colocar el ángulo de 60 grados que está actuando aquí y aquí un ángulo que se va a formar que no sabemos cuál es. Llamaremos ángulo Φ. Entonces ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, como hemos dicho al inicio, este bloque B va a transferir su peso a lo largo de la soga. Por lo tanto, tensión AB será igual al peso del bloque B. El peso del bloque B es masa B por la aceleración de la gravedad. Así también tenemos el peso de la esfera, que es masa A por aceleración de la gravedad. Eso quiere decir que este peso es igual a 4 kilogramos por 9.81. Así también tenemos aquí masa B por 9.81, ¿no? Para que esté todo en newtons. Entonces, si nosotros aplicáramos las ecuaciones de equilibrio en este sistema, nos vamos a llenar de incógnitas. Tenemos masa B, tenemos el ángulo Φ y también la reacción normal. Por lo tanto, lo que haremos primero será determinar este ángulo Φ, el cual lo hallaremos en esta parte de la gráfica. Entonces, si nosotros observamos esta curva parabólica, vemos que aquí tiene una pendiente, ¿sí? Esta pendiente va aumentando conforme la curva va avanzando a lo largo del eje X. Aquí tenemos la ecuación que rige esa curva. Entonces, si nosotros vemos que justo en este punto de contacto con la esfera se traza una línea tangencial, ¿sí? Eso quiere decir de que hay solamente un punto de contacto entre la esfera y la curva. Esta recta está formando también solamente un punto de contacto con la curva. Esta recta se llama tangente. Esta tangente está formando un ángulo Φ con la horizontal. ¿Y para qué nos sirve hallar este ángulo? Porque nosotros aquí tenemos la reacción normal. Y esta reacción normal está a su vez formando el mismo ángulo con la vertical. Entonces aquí también tendremos el mismo ángulo Φ. ¿Y cómo hallamos este ángulo Φ? Pues lo hallamos derivando esta ecuación. ¿Por qué? Porque necesitamos saber la razón de cambio justo cuando X es igual a 0.4 metros. Es decir, cuando entra en contacto la esfera
con la curva, justo en ese punto. Entonces, si nosotros consideramos tangente del ángulo phi, cuando x es igual a 0.4 metros, vamos a tener que la derivada de la expresión y con respecto de x, cuando x es igual a 0.4 metros, va a ser igual. El 2 pasa a multiplicar, tenemos 5x. 5x cuando x es igual a 0.4 metros. Por lo tanto, tangente de teta es igual 5 por 0.4, 2. ¿Sí? Y con esto ya hemos hallado prácticamente este ángulo. ¿Sí? Nosotros derivamos para poder hallar la razón de cambio. Esta razón de cambio es la pendiente que está avanzando a lo largo de esta curva. Justo en este punto, cuando x es 0.4 metros, estamos hallando esta línea tangencial, que es la que nos interesa. ¿Por qué? Porque está formando un ángulo phi con la horizontal. Y este ángulo es el mismo que nosotros vamos a tener aquí para poder direccionar a la reacción normal que se está formando en la curva parabólica. Entonces, una vez que ya sabemos el valor de la tangente, tenemos que phi es igual a 63.43 grados. Entonces, como ya tenemos el valor de este ángulo, ya tenemos una incógnita menos. Eso quiere decir de que ahora ya podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio, ¿no? Empezaremos por sumatoria de fuerzas en x, contando hacia la derecha como positivo todo igual a 0. Tenemos la componente horizontal de la tensión AB, quiere decir que es masa en B por 9.81 que multiplica al coseno de 60 grados menos la normal, porque está yendo hacia el eje de la x negativa, que multiplica al seno del ángulo phi. ¿Sí? En este caso phi es igual a 63.43 grados. Todo esto es igual a 0. Por lo tanto, resolviendo y despejando la normal, vamos a tener que está en función de la masa B, es decir, 5.4840 masa B. Ahora aplicamos la siguiente ecuación de equilibrio. En este caso sería sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, contabilizando hacia arriba como positivo. Tenemos la componente vertical de la tensión AB, que es masa B por 9.81, que multiplica a seno de 60 grados, más la componente vertical de la normal por coseno de 63.43 grados, menos el peso, que es 4 por 9.81. Todo esto es igual a 0. Entonces vamos a tener, resolviendo y despejando, que 8.4957 masa B más 0.4472 normal es igual a 39.24. Con esto nosotros ya podemos reemplazar la normal en esta expresión y nos quedaría una ecuación con una incógnita en función de la masa B. Entonces, resolviendo, tenemos que la masa B es igual a 3.58 kilogramos. Reemplazamos aquí y tenemos que la reacción normal es igual a 19.7 newtons. Y con esto ya le dimos solución al problema 337. Pasemos al problema 338. El problema 338 nos dice: determine las fuerzas en los cables AC y AB necesarias para mantener en equilibrio la bola de 20 kilogramos. Considere que fuerza es igual a 300 newtons y D igual a 1 metro. Entonces, lo primero que haremos aquí será el diagrama de cuerpo libre. Para ello, pondremos el origen en el punto A,
en esta argolla. Consideraremos el eje X horizontal y el eje Y vertical. Entonces, aquí tendremos las tres tensiones. Tensión AB, tensión AC y la tensión provocada por el peso de la esfera D. Así también vamos a tener la fuerza F. Tensión AB, tensión AC, el peso de la esfera, que nos dicen que es 20 kilogramos, esos 20 kilogramos lo vamos a multiplicar por 9.81. Y aquí tenemos la fuerza F que nos dice que es de 300 newtons. Aquí también nos están diciendo de que las medidas son 1.5 entre B y C y de 1 entre A y C, ¿no? La medida vertical. Ya no nos falta nada más, entonces ya tenemos el diagrama de cuerpo libre. Ya tenemos entonces el diagrama de cuerpo libre, lo que nos faltaría sería marcar los triángulos de referencia de estos dos vectores. Aquí vamos a tener un triángulo 2, 1 y la hipotenusa que sería 2 al cuadrado, 4 más 1 al cuadrado, raíz de 5. Y el otro triángulo de referencia tendríamos 2 y 2.5, pero para no dejarlo con decimales lo podemos duplicar, es decir, 5, aquí 4, y aquí tendríamos raíz de 5 al cuadrado más 4 al cuadrado, es decir, 41. ¿Sí? Es más que todo para no trabajarlo con decimales, sino trabajarlo con números enteros, ya que un triángulo de referencia por lo general te da con números enteros. Entonces, ya tenemos estos dos triángulos de referencia, ¿sí? Los tenemos expresados acá. Entonces, y ahora pasamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio. Empezamos por sumatoria de fuerzas en X igual a 0, contando hacia la derecha como positivo. Tenemos las componentes horizontales de ambos vectores, menos tensión AC, que multiplica a la paralela sobre la hipotenusa, menos tensión AB, que multiplica 4 sobre raíz de 41, más 300, todo esto igual a 0. Entonces tenemos dos incógnitas para una ecuación. Por lo tanto, escribimos la segunda ecuación. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, contando hacia arriba como positivo. Componentes verticales, tenemos tensión AC, que multiplica a 1 sobre raíz de 5, más tensión AB, que multiplica a 5 sobre raíz de 41, menos 20 por 9.81, o sea, 196.2 igual a 0. Entonces ya tenemos aquí también las mismas dos incógnitas, con lo cual tenemos dos ecuaciones con dos variables. Entonces, aquí nosotros podemos multiplicar esta segunda expresión por 2 y observamos que podemos anular estas dos componentes si es que lo llegamos a sumar. Por lo tanto, nos quedaría tensión AB, que multiplica a 5 sobre raíz de 41, todo esto por 2, menos tensión AB, que multiplica a 4 sobre raíz de 41, más 300, menos 196.2 por 2, todo esto igual a 0. Entonces ya tenemos una sola incógnita. Por lo tanto, vamos a tener que la tensión AB va a ser igual a 98.6
newtons. Como podemos observar, prácticamente son sumas y restas y despejar aquí o sacar factor común, ¿no? Ya podemos hallar la tensión AB. Ahora, si nosotros reemplazamos esta magnitud en esta expresión, podemos calcular de una vez tensión AC. Tensión AC será igual a 267 newtons. Y con esto ya le dimos solución al problema 338. Pasemos al problema 339. El enunciado 339 nos dice, la bola D tiene una masa de 20 kilogramos. Si se aplica una fuerza F igual a 100 newtons horizontalmente sobre el aro en A, determine la dimensión D tal que la fuerza en el cable AC sea 0. Eso quiere decir que el cable AC no va a trabajar. Por lo tanto, vamos a colocar nuestros ejes coordenados con origen en el punto A sin considerar la tensión AC. Empezaríamos de este modo. Eje horizontal, eje vertical. Aquí tendríamos la fuerza F, aquí tendríamos la tensión AB, y aquí tendríamos el peso de la esfera. Nos dice que fuerza F es igual a 100 newtons. El peso es, bueno, una masa de 20 kilogramos que lo multiplicamos por 9.81. Aquí tenemos la tensión AC, perdón, AB nos dice que AC es 0. Tenemos la tensión AB. Y aquí estaría formando un ángulo θ, que no sabemos cuánto es porque nos faltaría determinar la dimensión D. Entonces con esto ya hemos culminado nuestro diagrama de cuerpo libre. Nos faltaría solamente colocar aquí las dimensiones, ¿no? Pero esas dimensiones las vamos a colocar después. Entonces, ya tenemos aquí nuestro diagrama. Vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio directamente. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, contando hacia la derecha como positivo. Tenemos menos tensión AB que multiplica a coseno de θ más 100 igual a 0. ¿Sí? No tenemos más. Despejamos tensión AB y vamos a tener tensión AB por coseno de θ es igual a 100. No tenemos más. Esta expresión la tenemos que dejar así porque tenemos dos incógnitas para una ecuación. Entonces lo que trataremos será de relacionarlo con la siguiente expresión. La ecuación de equilibrio sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Aquí vamos a tener componente vertical de la tensión AB que multiplica a seno de θ menos 20 por 9.81, o sea 196.2 igual a 0. Despejamos tensión AB por seno de θ y tenemos que es igual a 196.2. Entonces, aquí lo que vamos a hacer será dividir esta expresión entre esta expresión. Por lo tanto, vamos a tener que tensión AB por seno de θ sobre tensión AB por coseno de θ será igual a 196.2 sobre 100. Tensión AB y tensión AB se van. Seno sobre coseno nos queda tangente de θ igual a 1.962. Por lo tanto, tangente a la menos 1 de 1.962 es igual a 62.99 grados. Y ya tenemos el valor del ángulo θ. ¿Sí? Por lo tanto, ya podemos determinar esta dimensión. Pero antes vamos a hallar el valor de la tensión AB. Si nosotros reemplazamos el valor de θ aquí, vamos a tener que la tensión AB será igual a 196.2 sobre seno de 62.99, lo cual nos daría un resultado de 220.21
newtons. Entonces, para poder hallar el valor de D, ¿sí? O la longitud D que nos está pidiendo aquí, necesitamos relacionar una función trigonométrica que relacione esta distancia y esta distancia, es decir, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Por lo tanto, vamos a tener que tangente de teta es igual a 1.5 más D, cateto opuesto, sobre cateto adyacente. Por lo tanto, 2 tangente de teta menos 1.5 es igual a D. El valor de teta ya lo tenemos. Operamos y tenemos que D es igual a 2.42 metros. Y con esto ya le dimos solución al problema 339. Y bueno, espero que les haya gustado y sobre todo más importante que hayan podido comprender todos estos conceptos. Si les ha gustado dejen su like, suscríbanse, compartan y nada, por mi parte eso es todo. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión? Tu